Hola amigos, yo soy Eliud Emanuel Díaz del Remanente Una Fe Inteligente. En esta ocasión tengo el video número 2 de una serie nueva que se llama Auditando mi Fe, donde estamos reaccionando a los mensajes que hemos hecho a lo largo de los años. Esto lo hacemos con el propósito de no ser intransigentes, es decir, no quedarnos estancados en lo que creemos y decir jamás cambiará, porque ser de esa manera nos hace incapaces de reconsiderar que tal vez algo que creímos pudiera muy bien no estar correcto. Así es que al hacer este video espero no nada más mostrarle lo que el Eterno me ha mostrado a lo largo de los años, sino también motivarle a que haga un análisis de sus doctrinas y de su forma de pensar, ya que al hacerlo puede ser que usted ya no piense como pensaba antes, o tal vez sí piense igual, pero la forma en la cual se expresaba ha cambiado. Así es que en este proceso que Adonai nos lleva desde una religión, sin importar cuál sea la que usted tenga, hacia donde está Él, es importante de repente hacer unas pausas y mirar para atrás, reconsiderar si hemos crecido correctamente y si no, hacer los cambios necesarios. El video al cual voy a reaccionar en esta ocasión se llama Mensaje Impopular. Pruebas de que tener un pastor por iglesia no es bíblico, y originalmente lo subimos al canal el 15 de octubre de 2018. Por lo tanto, estoy seguro de que hay mucho que puedo decir después de varios años. Vamos a empezar. Se predica mucho sobre el poder de la iglesia primitiva y cómo obtenerlo, pero si deseamos ver la misma gloria y los mismos resultados, entonces debemos hacer las mismas cosas que ellos hacían. ¿Está bien? Dice la escritura en Jeremías capítulo 6. Aquí está lo que Yahvé dice: párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tomen esa senda y encontrarán descanso para sus almas. Éxodo 18:19. Este es Yetro, su suegro, hablándole a Moisés después de verlo bien exhausto. Oye bien el consejo que voy a darte y que Elohim te ayudes. Tú debes representar al pueblo ante Elohim y debes presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir al pueblo en las leyes y en las enseñanzas de Elohim y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Elohim que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los van a traer a ti. Esto te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla, ¿ok? Entonces Moisés tenía un problema, él era el único que juzgaba y que gobernaba sobre todas 2 millones de personas. Eso es muchísimo, demasiado. Entonces su suegro le dice: Moisés, estás mal, haz una estructura. Y Moisés fue con Elohim y le dijo: Dios, me dieron esta estructura, mi suegro. Y dice Dios: está bien, ponla en práctica. Es una estructura que estuvo avalada por Elohim, Yahvé estuvo de acuerdo. Entonces esa estructura de tener una delegación de autoridad para poder gobernar y administrar a las personas está bien. Es una pirámide que se utiliza en cualquier trabajo. Si usted va a cualquier trabajo y no tiene una estructura y no hay un gerente, un subgerente, unos supervisores, etcétera, etcétera, hasta abajo, entonces usted que va a ser operador en su maquiladora no va a saber ni qué hacer, porque no hay nadie a quien le pueda responder usted, y ese le responde al de arriba, y así sucesivamente hasta el mero de arriba, ¿verdad que sí? Así funciona correctamente una buena estructura de trabajo. Está bien, es buena. Y las estructuras de gobierno y prácticamente cualquier cosa en el mundo funciona correctamente con una estructura piramidal. Solamente hay una cosa que no funciona con una estructura piramidal. Es la iglesia. Pero Yeshua dijo: ¿saben ustedes? Le dice a sus discípulos, que los gentiles siempre se tratan de hacer jefes de los demás. Pero con ustedes no va a ser así. Sino al contrario, el que de ustedes quiera ser el jefe va a ser el servidor de todos. La congregación, no nada más la local, pero en general el cuerpo del Mesías, no debe administrarse de manera piramidal. No debemos tener una cabeza humana, porque hasta donde yo sé, nosotros somos ¿el qué? ¿El cuerpo de quién? Del Mesías, el cuerpo de Cristo. Muy bien, nada más de inicio le voy a decir que estoy absolutamente de acuerdo con Eliud hace 4 años atrás. De hecho, 5 años atrás, porque este mensaje tiene excerptos de la estructura de la iglesia primitiva y de injertados en Nicolaitas, que son 2 mensajes que hicimos en Mentiras Heredadas desde 2017. Así es que ya son 5 años de que, hablando muy acelerado, dije lo que necesitaba decir, pero hoy 5 años en el futuro lo sigo respaldando y lo creo y lo predico. La iglesia, y cuando digo iglesia me refiero a tu congregación local, a la reunión de tus hermanos en tu casa con otros vecinos que llegan, a la quejilá, aunque no le digas iglesia, y al cuerpo del Mesías o al cuerpo de Cristo, a todas esas estructuras sociales, sin importar cómo sea que tú le llames, mientras sea una reunión con el propósito de adorar a Dios o a Elohim o a como sea que tú le digas, le vamos a decir iglesia para los efectos de este video. ¿Está bien?
Y la iglesia, según la Biblia, no debiera tener una estructura piramidal de organización. Sé que es difícil aceptarlo, sé que es difícil asimilarlo. No se llama este video mensaje impopular nada más porque sí, ya que cuando yo menciono que las iglesias no deberían tener un pastor cada una, entonces se levantan las personas que no leen bien, para empezar, y dicen, tú estás en contra de los pastores y dices que no debiera haber pastores. Yo jamás dije eso, ni lo estoy diciendo ahora. Nunca lo dije en todo el tiempo en el cual su servidor ha estado públicamente hablando. Jamás he dicho que no debe haber pastores. Nunca lo he dicho. Busque un video. Jamás me encontrará diciéndolo. Yo lo que estoy diciendo es que cada congregación en individual no debiera tener un solo pastor. Porque eso da lugar a una estructura piramidal que la Biblia dice exactamente que no debiéramos tener. Es más, regresemos a lo que Yeshua dijo aquí, en este mismo video lo mencioné. Esas palabras de Yeshua son esenciales. Vamos a leerlas en la Biblia, ¿qué le parece? Vamos a leer en la versión Reina Valera 1960 porque es la que tengo aquí en la mano. Pero en la pantalla usted puede ver que tengo Marcos 10:42 al 44 en la versión israelita nazarena. Así es que usted puede ir siguiendo con la Biblia que usted tenga. Pero aquí en la pantalla tenemos esta otra, quizá es un poco más clara. Solamente entendamos qué es lo que dice Yeshua. Pero antes de entender esto que dice aquí, vamos a leer el contexto, porque no nada más podemos sacar las palabras de Yeshua de contexto y luego creer que estamos diciendo lo correcto. Ni usted ni yo. El contexto está entonces en el versículo 35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Yeshua les dijo, verdaderamente, del vaso que yo bebo beberán, y con el bautismo con que soy bautizado serán bautizados. Me voy a detener. Lo que Yeshua está diciendo con eso del vaso que debe beber y el bautismo que debe tener no se refiere a algo literal, no significaba que se sentaban a comer con él y tomaban de su vaso y que se habían bautizado igual que él en agua. No está diciendo eso. Para quien lo pensaba, lo que Yeshua está diciendo es, muchachos, ¿están conscientes que así como yo voy a sufrir y a morir por causa de lo que predico, ustedes también lo harán? Y ellos dijeron, estamos conscientes. Entonces captemos aquí. Ellos sabían que tendrían que sufrir y morir torturados igual que Yeshua lo haría. Entonces, pensando eso, creían que la recompensa de su sacrificio sería que un día estarían en un trono. Y eso, como ya lo tenían ellos quizá en su mente muy claro todos los discípulos, o ellos creían que pasaría, estos dos fueron y se adelantaron a decirle a Yeshua, ¿sabes qué, Señor? Ya que nos vas a poner en un trono, otra vez, es lo que ellos creían, danos chance de sentarnos uno a tu derecha, uno a tu izquierda. Daban por sentado que la recompensa de su sacrificio era que un día estarían en un trono y querían estar más cerca de Yeshua que todos los demás. Continuemos. Yeshua les dice, ok, muchachos, ustedes sí entienden que van a morir igual que yo, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Ok? Quiere decir que ya está establecido desde antemano quién iba a estar a su derecha, quién iba a estar a su izquierda. Y Yeshua no se los iba a cambiar, nada más porque Jacob y Juan se lo estaban pidiendo. Cuando oyeron los 10, o sea, los demás, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Y me voy a detener otra vez, porque tiene que saber por qué se enojaron los demás. Los demás no se enojaron porque, mira nada más, qué cosas tan bárbaras están preguntando y pidiendo Jacob y Juan. Se enojaron porque les ganaron la idea. Los demás también querían lo mismo. Entonces Yeshua, sabiendo los pensamientos de cada uno de ellos, les dice en el versículo 42, lo tiene usted en pantalla en la versión israelita nazarena, lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Mas Yeshua, llamándolos, les dijo, ¿saben que los tenidos por gobernantes de las naciones, o los gobernantes de los gentiles sería la palabra más correcta, se enseñorean de ellas, es decir, se apoderan de la gente, se adueñan de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Lo voy a leer en la versión israelita nazarena, aquí está en la pantalla, dice, pero Yeshua les llamó y les dijo, ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes,
Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos. Y luego dice en el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la recompensa del Hijo del Hombre, tras haber hecho justamente eso, está en Filipenses capítulo 2, verso 8 y 9, donde dice que el Eterno al Hijo del Hombre lo levantó de los muertos y lo levantó hasta lo más alto y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble, toda lengua confiese su señoría, para honra y gloria de Elohim Padre. Así es que se cumplieron las palabras de Yeshua. Cualquiera que llegara a tener aspiraciones de ser alguien grande, o aunque no tuviera aspiraciones de ser alguien grande, simplemente cualquiera que ponga lo que tiene en servicio de los demás, su recompensa tarde o temprano será ser considerado grande. Pero tal grandeza la otorga el Eterno y se reserva solamente Él a quien quiera dársela. Si nosotros de inicio estamos tratando de ser más importantes que los demás y grandes entre los demás, lo que estaremos haciendo es actuar exactamente igual, como dice Yeshua aquí, que los gobernantes de los gentiles actúan. Es decir, adueñándonos y enseñoreándonos de las demás personas. Me parece muy importante tener en cuenta también que aquí dice los gobernantes de los gentiles. Si usted es un israelita, es decir, una persona que ha entendido que por medio de la sangre de Yeshua usted es parte del pacto de Elohim con su pueblo, que solamente son la casa de Israel y la casa de Judá, usted técnicamente ya no debe llamarse a usted gentil, aun si usted es un gentil en cuanto a la carne, igual que yo, por ejemplo. Porque la palabra gentil significa uno que está afuera del pacto. Si usted dice que yo estoy loco por decir que soy un israelita, un hebreo, uno de la casa de Efraín, entonces, pues, usted es un gentil técnicamente. Pero bíblicamente un gentil es una persona que está fuera del pacto. Así es que si usted quiere ser parte del pacto que el Eterno quiso darle a su pueblo, pues necesita dejar de ser un gentil. Si usted es un gentil y se enorgullece de serlo, usted no es parte del pueblo de Dios o del pueblo de Elohim, aunque usted lo sienta. Solamente las personas, tanto judíos como gentiles, que han entendido su identidad como israelitas a través de la sangre de Yeshua y de la promesa que se le otorgó a Abraham en Génesis, solamente esas personas están dentro del pacto, y los que éramos gentiles en cuanto a la carne, pero que pudimos volver, ya no debemos considerarnos gentiles. Estoy haciendo esta distinción desde un principio porque necesito que quede claro que si usted es un gentil en cuanto a la carne, pero ya no vive como los gentiles, es decir, como su servidor, que yo soy un gentil en cuanto a la carne, pero soy un israelita porque me apego a las instrucciones de mi Padre Celestial, si usted es como yo, usted entonces no debería permitir que a usted lo gobiernen como si usted todavía fuera un gentil. Y si usted es una persona que es un israelita en cuanto al llamamiento, igual que yo, tampoco debería estar buscando gobernar a las demás personas con la estructura que los gentiles tienen, porque Yeshua claramente dijo: ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre ustedes. ¿Y a quién les está hablando? A sus discípulos. Y si tú se supone que eres un discípulo de Yeshua, por lo tanto eres uno que ha entendido su palabra, por lo tanto eres uno que es hebreo, por lo tanto tuviste que ser un israelita, por lo tanto eres una oveja, tú no deberías actuar de acuerdo a la estructura de gobierno de los gentiles. La verdadera iglesia de Yeshua, el verdadero cuerpo de Cristo, del Mesías, no debería tener una estructura piramidal como los gentiles la tienen. Tenemos que aprender a administrarnos de una manera distinta que el mundo. Y hasta el día de hoy, la mayoría de las personas que pertenecen a la iglesia, sin importar qué denominación tengan, no han aprendido esto. Si usted se dice a usted mismo gentil y es un pastor en una iglesia que se molesta porque piensa que yo estoy hablando en contra de usted, mire, usted no se apure. Si usted dice yo soy gentil y los de mi iglesia son gentiles, entonces continúen igual, que al cabo ahí dice los gobernantes de los gentiles se apoderan de la gente y no hay ningún problema. Pero si usted se supone que ya no es un gentil y ya no vive de acuerdo a los gentiles y ahora vino a Yeshua, entendió su identidad, sabe que es parte del pueblo de Israel, ¿por qué entonces se sigue conduciendo de la forma como el mundo lo hace? ¿Por qué seguimos creyendo que necesitamos a fuerzas ir a congregarnos en un lugar donde hay un solo pastor al cual le tenemos que dar cuentas? ¿Por qué tenemos a fuerzas que ir a buscar que nuestra iglesia, que vino completita a guardar la Torá, ahora busque la cobertura de un ministerio de raíces hebreas?
¿Y por qué, siendo ministerios de raíces hebreas, estamos extendiendo nuestro territorio? Y digo entre comillas extendiendo nuestro territorio, nada más para poder abarcar a todas las demás personas y poner nuestro logotipo, como yo tengo aquí el de abajo, en donde sea, en donde nosotros nos paremos. ¿Por qué a fuerzas queremos tener logotipos de nosotros en donde sea? ¿Cuál es el interés? ¿Realmente es querer ir y ayudar a las demás personas o realmente lo que queremos es dinero? Lo que queremos es fama, lo que queremos es dominio sobre las personas y nos importa un comino lo que dijo Yeshua respecto de cómo espera que nosotros como pueblo suyo, lavados por su sangre, debemos conducirnos. Y mucho más los que se supone que ya somos personas que estamos enseñando a los demás. ¿Qué realmente es lo que hay en nuestro corazón? Llegaron sus discípulos con Yeshua y le dijeron, danos chance de sentarnos contigo a un lado en tu reino. Y dijo él, no se puede. Lo que sí se puede es que si quieres servirme, vas a morir igual que yo. Y tras eso, tu recompensa no me corresponde a mí dártela. Ustedes gentiles en cuanto a la carne, recuerden que antes estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora fueron acercados por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos, el judío y el gentil, hizo uno, Israel, derribando la pared intermedia de la separación y aboliendo las enemistades para que fuéramos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, por lo cual hoy pueden alegres cantar. Ya no soy un extranjero, ni un advenedizo, de Elohim hijo soy. Perdido y a precio de sangre a mí me acercó. No tenía promesa ni esperanza ni ador, pero soy de su pueblo, pues él me injertó.
Ya no soy un extranjero, ni un advenedizo, de Elohim hijo soy. Moisés. Deuteronomio 18:15 dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Dios. Hechos 3:22, Moisés dijo: el Señor Dios te levantará un profeta como yo de entre tus hermanos. Y Hechos 7:37 dice: este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Elohim les levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Entonces, para conocer cómo iba a ser el profeta igual a Moisés, tenemos que saber cómo era Moisés. Y sabemos que Moisés era un hombre humilde. Y sabemos que Moisés era un hombre que dirigía millones de personas. Y sabemos que Moisés era el mediador entre esas personas y Elohim, porque tenían miedo de hablar con Dios. Y que Moisés dio la Torá. Entonces el profeta que es como Moisés debiera hacer las mismas cosas. El primer error que existe en la iglesia cristiana respecto de la organización es pensar que debemos tener siempre un varón o una mujer líder, nada más porque Israel tenía a Moisés. Esto es una mala interpretación demoníaca de la escritura, ya que si bien ellos tenían una estructura piramidal de gobierno y de administración, a pesar de eso, Moisés jamás ha sido considerado en la Biblia como el precursor de los líderes congregacionales. Porque la profecía dice que habría un profeta como Moisés, nada más uno. Moisés era el mediador entre Yahvé y los hombres. Éxodo 20:19 dice: y dijeron los hombres: habla tú con nosotros y nosotros te vamos a oír, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces vemos que Yeshua es el mediador entre Yahvé y los hombres, así como Moisés lo fue, ¿no? Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. El único digno de tomar el puesto como el profeta semejante a Moisés es Yeshua HaMashiach y nadie más. Es una de sus profecías y la cumplió al ser mediador entre Elohim y la humanidad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el mediador. Cualquiera que se considera a sí mismo con la autoridad y la posición de Moisés sobre un pueblo está actuando como un antimesías o un anticristo, porque está suplantando lo que le corresponde al Mesías. ¿Se acuerda de las dos características del antimesías? Uno que está en contra del Mesías o uno que lo trata de usurpar. Si nosotros entonces ponemos una cabeza humana sobre personas y decimos: es que la Biblia dice que Moisés tenía a Israel, por eso hay que nosotros honrar al pastor, usted está, haciendo una herejía tremenda, horriblemente tremenda, porque ningún ser humano debiera equipararse a Moisés, porque solamente Yeshua lo puede hacer. Porque el único profeta, igual que Moisés, es Yeshua. ¿Cuántas veces hemos predicado sobre Moisés siendo un hombre con muchas cargas y necesitando el apoyo de los demás, levantándoles las manos a Aarón y Hur en la batalla contra Amalek, y luego lo equiparamos al pastor de la iglesia cansado y decimos: varones, tienen que ayudar a su pastor porque él está llevando la carga por cada uno de ustedes y él ora por usted diariamente y él visita su casa y ve por sus necesidades y se desvive a él mismo y desatiende su propia casa por atenderle a usted. Y lloramos porque miramos a Moisés batallando y luego decimos: es cierto, mi pastor se siente igual y tengo que orar por mi pastor. Todo eso es bueno. Todo eso está bien intencionado. Todo eso habla de un corazón honesto, tanto de su pastor como de usted. Mire, todo eso está excelente. El problema es que nada de eso debiera estar sucediendo, porque la Biblia jamás dijo que la iglesia debe tener un solo pastor. Es más, vemos nosotros claramente en la historia de Moisés que su suegro le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes hacer todo tú solo? Esto te va a acabar. Entonces, si Moisés mismo no podía hacer todo el trabajo solo, ¿por qué nosotros estaríamos diciendo que debemos hacerlo? Pero eso es solamente una parte de todo el asunto. Mucho más importante es el hecho de que tomarnos atribuciones que no nos corresponden, y sobre todo atribuciones que le corresponden a Yeshua, está haciendo que nosotros tomemos el lugar de Yeshua para la gente que está escuchando de nosotros. Y entonces nos convierte en un anticristo, porque un anticristo es uno que suplanta a Cristo o uno que se opone. Yo creo que usted no se opone a Yeshua, pero sí lo está suplantando si cuando agarra las historias de Moisés las aplica en su propia vida sin ningún tipo de consideración que proféticamente el único profeta como Moisés es Yeshua y nadie más. Hace un rato atrás estaba recordando una canción que mis papás entonaban cuando era el día del pastor y cantaban: en la iglesia destaca un varón que me gusta escucharle la voz,
porque cuando nos habla se apoya en la santa palabra de Dios. Me ha acercado a pedirle un consejo, nunca usa una palabra cruel. Dios bendiga a ese siervo tan bueno que ha sabido permanecer fiel. Para muchos será imperfecto, y es que no pueden ver su labor. Es humano y tendrá sus defectos. Para mí él es todo un pastor, que agradables mensajes nos da y que encierran grande bendición, exhortando y evangelizando. ¿Quién como él en la predicación? Si enfermo estoy, él me visita, ha orado por mi enfermedad, por tratar de cuidar su rebaño, ha olvidado su necesidad. Es muy bonita la canción, honestamente me parece una buena radiografía del corazón de pastor que tienen muchas personas. Es hermoso ser pastor, yo no estoy en contra de los pastores. La Biblia dice que debe haber pastores entre nosotros. He conocido a muchos y la gran mayoría son hermosos, preciosos, bien intencionados, que aman al Eterno y que aman a su pueblo y quieren ayudar. Si con una cosa se quiere quedar de este video, quédese con esta. Le estoy diciendo que es hermoso ser pastor y es bueno y debe orar usted por sus pastores. Eso es precioso. La Biblia dice, ora por sus pastores. O sea, yo no estoy en contra de la Biblia. El problema es que dejarle a una sola persona la responsabilidad espiritual de la vida de otras personas es peligroso. Tanto que la Biblia dice que no debe pasar. Tanto que Adonai fue y mandó a Yetro a regañar a Moisés para decirle, oye, tú no puedes hacer esto solamente. Nosotros no podemos depender espiritualmente de otra persona y nosotros tampoco debemos dejar que los demás dependan de nosotros. Es algo peligroso. Puede estar bien intencionado, pero es peligroso. Es peligroso. No olvide la palabra que le estoy diciendo. Solamente considere esto. La vida espiritual de cualquier persona conlleva todo lo que esa persona considera como correcto e incorrecto. ¿Qué quiero decir? Que la vida espiritual de usted, por ejemplo, se determina por qué también usted guarda los mandamientos de aquel al cual usted le ha dedicado su vida. Si usted es una persona que vive en un cristianismo donde solamente guardan los 10 mandamientos, entonces por esos 10 mandamientos se va a regir. Si usted es una persona que vive una fe donde guarda toda la ley, pues usted se va a regir por esa toda la ley. Si usted solamente se rige por los 2 mandamientos que dijo Yeshua o Jesús, pues esos son los 2 en los cuales usted se va a regir, sin importar cómo sea que usted rija su vida. Su vida espiritual estará basada en eso en lo cual usted cree. Si usted un día, por ejemplo, comete adulterio, usted se va a sentir muy mal si usted guarda los mandamientos y le dicen que no debe cometer adulterio. Pero para poder sentirse perdonado, muchas veces sentirá la necesidad de confesar sus pecados. Y si usted está en una organización religiosa donde le dicen que debe confesar sus pecados públicamente, o por lo menos a una persona que pueda orar por usted, usted entonces tendrá que ir con su pastor y decirle, yo cometí adulterio, y decirle tal vez con quién, porque dependiendo de la persona con la cual usted esté platicando, puede ser que tenga que dar más o menos detalles. Entonces usted queda atado a que lo que sea que hizo en privado y que ya no quiere volver a hacer, ahora lo sabe otra persona, y a veces lo sabe por la necesidad que usted tiene de acuerdo a su religión de contarlo todo a detalle, y eso humilla a las personas. Adonai jamás tuvo en su intención que usted viva una vida de humillación y sobre todo una vida humillada a los ojos de alguien más. Y peor aún, así como los sacerdotes católicos no deberían estar llevando sobre ellos todas esas cargas de tantas cosas que la gente les dice, los pastores evangélicos tampoco deberían estarlas llevando. Porque saber cosas de la vida de alguien más, sobre todo de índole sexual, provoca pensamientos en la mente de la gente. Y eso ha sido la debacle de muchos pastores. Por lo tanto, la regla general de Adonai no fue que todos fuéramos a una sola persona para contarle nuestra vida, porque eso hace que nosotros nos apeguemos emocionalmente a alguien más. ¿Recuerda que Pablo dice que aquel que se acuesta con una ramera, un cuerpo es con ella? ¿Y recuerda que Yeshua dijo que el adulterio empieza en la mente? Entonces, si nosotros empezamos a hablar de cuestiones íntimas, sexuales con otra persona que no tiene nada que ver con nosotros, a quien no le debemos nada, estamos creando en esa persona un lazo para con nosotros. Y usted sabe muy bien que muchas veces, en el momento en el cual conoces que una persona es capaz de hacer ciertas cosas,
entonces la carne dentro de ti empieza a ver a esa persona de una forma distinta. Y si un día tú, que sabes sobre lo que sea que hizo esa persona, empiezas a dejar de buscar de Adonai y empiezas a bajar la guardia, tarde o temprano te encontrarás a ti mismo creyendo que es sencillo caer en lo mismo con esa persona. Y así han sido muchos casos. Estoy haciendo una hipérbole, es decir, estoy estirando un argumento para explicar cómo pueden llegar a ser las cosas. La caída de una persona no es inmediata, la caída de una persona es gradual. Y estoy casi seguro, y esto es triste de estar seguro de esto, que muchas personas en autoridad espiritual sobre los demás ocultan esqueletos en su closet, pero demasiados. La mayoría de los pastores viven en depresión por tantas cosas que escuchan, o peor aún, a veces pueden vivir en pecado por todas esas cosas que tienen en su mente y que a veces ya terminan haciendo ellos también. Y esa carga no viene de Adonai. Esa carga viene de nosotros las ovejas que se las hemos puesto a nuestro pastor creyendo que Él es el que puede resolver nuestras dudas. Y Él no puede hacer eso por todas las personas. Él ya tiene mucho con su esposa y con sus hijos, y es más que suficiente. Por eso es que le digo que es antibíblico que haya un solo pastor por iglesia. Yo no le estoy diciendo que no debe haber pastores, le digo que debiera haber un equipo de trabajo en el cual se respalden mutuamente y haya una aclaración de cuentas unos con otros. La palabra dice, confésense los pecados unos a otros, y eso es bueno, porque así podemos mantenernos unos a otros firmes. También dice la Escritura, el hierro con el hierro se afila. Pero todos yendo con una sola persona, y esa una sola persona no yendo con nadie, no es bueno, es algo insano, es algo, y en la palabra insano en inglés es insane, que significa loco, es algo que no puede suceder, es algo que no debe suceder, y sobre todo es algo completamente antibíblico, porque dice la Escritura que cuando todas las personas van con una sola persona, entonces están cayendo en el nicolaísmo, que vamos a ver en un momento más adelante, y es una práctica que Yeshua denuncia 2 veces en la Biblia. Así es que no nos atribuyamos a nosotros mismos algo que nunca debió ser para nosotros. Nuestra cabeza es Yeshua, ¿no? Porque entonces nosotros a fuerzas queremos ir con alguien más. Como puede darse cuenta, ni siquiera estoy hablando en contra de los pastores, estoy tratando de ayudarlos para que comprendan que la carga que llevan no la pueden estar llevando ellos solos. Y en este momento quiero hacerle una petición. Si usted es pastor o es pastora, aquí no hacemos de que las mujeres no deben predicar o las mujeres no deben ser pastoras. Mire, si usted es pastor o usted es pastora o lo ha sido en algún momento y lo que estoy hablando ahora lo considera como algo correcto, déjenos un comentario y déjenos su experiencia. Y vamos a orar unos por otros, porque es necesario que entendamos que ser pastor es hermoso, es bueno y es algo que viene de Adonai. Pero no puede haber un solo pastor por congregación. No puede, no debe, es algo insano. Entonces cuando se levanta Coré en contra de Moisés y dice, Dios también habla a través de mí. Las iglesias dicen, cuando se levanta un líder y saca gente, dicen, es que trae el espíritu de Coré, los líderes, los pastores. Y siempre que el espíritu de Coré. Pero el problema es que Coré se levantó en contra de Moisés, ¿no? Pero si Moisés no representa al pastor, entonces Coré no debiera ser una persona en contra del pastor. Tiene el espíritu de Coré porque está en contra de la autoridad que Dios puso, y es Moisés. Y en este caso es el pastor sobre la iglesia. Pero otra vez, la oficina del pastor individual en la iglesia no es bíblica. Entonces el espíritu de Coré sí existe, pero el espíritu de Coré no es el de una persona en contra de un pastor. Es el de una persona en contra de la autoridad de la casa del Señor. ¿Quién es la autoridad sobre la iglesia entonces? Si no es el pastor. Yeshua, ¿en quién creemos? Cualquiera que se ponga en contra de la autoridad de Yeshua es uno que tiene el espíritu de Coré, porque Yeshua es el profeta como Moisés. Entonces todas las congregaciones debieran tener la autoridad de Yeshua, porque Yeshua es la palabra viviente, ¿verdad que sí? Y yo tengo una Biblia y la Biblia es la palabra viviente. Entonces, ¿quién es la autoridad sobre una congregación? La Biblia. Si la Biblia dice, yo hago. Si la Biblia dice que no haga, no lo hago. Y no necesito que un mono me lo esté diciendo todos los días de frente y yo mirarlo a él como si fuera Dios. Porque el problema es hermano, que aunque usted diga que, aunque el mismo pastor sea muy honesto y sea un hombre humilde y no quiera tomar autoridad sobre la gente que no le corresponda, por ser una sola persona, tarde o temprano, el sentimiento de la gente hará que siempre busquen a él y él se va a enseñorear de la gente, aunque no lo quiera hacer desde un principio. Porque ese es el ser humano. Los seres humanos tendemos a buscar a un hombre, siempre. Apenas los israelitas vieron que Moisés se fue 40 días y le dijeron a Aarón, haznos un ídolo porque Moisés ya se murió. O sea, siempre querían tener un mediador. Y los cristianos siempre quieren tener un mediador también entre ellos y Dios. No, que el pastor era por mí, porque al pastor, a él sí lo oye Dios. Y luego, ¿para qué quieres a Yeshua? Pero los hombres
Hacemos ídolos de las personas y maldito el hombre que confía en el hombre. Coré, siendo el hombre que se rebeló contra Moisés y que se lo tragó la tierra junto con Datam y Abiram y todos los que andaban con ellos, es siempre utilizado como el ejemplo de toda aquella persona que levanta una rebelión en una congregación y se llevan varios hermanos y se van a formar otra iglesia. Porque Moisés era un hombre muy manso, que simplemente dejó en manos de Adonai todas las cosas y dijo, si Adonai no me ha hablado, pues ustedes van a morir normal, pero si él me habló, pues ustedes en este momento van a morir de una forma como nadie más lo ha hecho, y la tierra se abrió, se los comió a todos. La cuestión es que, como ya dejamos claro, Moisés no es el arquetipo del pastor de la iglesia. Por lo tanto, todo lo que nosotros utilicemos para decir es un ataque hacia Moisés no tiene necesariamente que ver con un ataque hacia un pastor. ¿En quiénes entonces se refleja el espíritu de Coré? En las personas que se oponen a lo que Yeshua está diciendo. En las personas que, tras escuchar lo que la Biblia dice y las palabras claras de nuestro Mesías hablan sobre cualquier tema, todavía dicen, eso no es para mí, eso no es algo que yo creo, y a mí Dios también me habla, aparte de lo que ya le habló a Yeshua, y yo quiero hacer las cosas a mi manera. Si Yeshua dice las cosas de una forma, pero yo no creo en lo que dice Yeshua porque quien lo puso a él, entonces pues yo también haré las cosas por mí mismo, y esos son los que tienen el espíritu de Coré. Y va a decir usted, pues entonces nadie tiene el espíritu de Coré porque todo el mundo queremos hacer las cosas como dijo Cristo. Pues sí, pero el problema es que Yeshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y la mayoría de nosotros dice, eso no es para mí, porque eso es algo que solamente los judíos. Así es que ya de inicio, si usted se opone a las palabras de Yeshua, ya está teniendo el espíritu de Coré. Si usted entonces agarra la pelota y se va corriendo con ella en respecto de esto, entonces ya está teniendo el espíritu de Coré en toda su estructura. Cada vez que le enseñamos que guarde la Torah después de haber sido salvo y dice eso no es para mí, usted tiene el espíritu de Coré, porque esa es justamente la doctrina que vino a hacer Yeshua. Yeshua vino a enseñarte que guardes sus instrucciones, porque solamente aquellos que son sus ovejas pueden entrar en su redil, y para ser su oveja necesita ser un israelita. El espíritu de Coré no tiene nada que ver con una iglesia donde se predica que no guardes la Torah y luego una persona empieza a decir creo que deberíamos guardarla y empieza a tratar de salir de esa iglesia, y se suscita una persecución hacia esa persona y hacia las otras personas que al igual que él han entendido que debemos guardar las instrucciones y que debemos salir del sistema nicolaico que el mundo nos ha hecho para guardar los mandamientos del Eterno. El que se sale no es Coré, por eso la tierra no se ha abierto y no se los ha comido. Cualquier persona entonces que sale de una iglesia cristiana para tratar de guardar mejor los mandamientos de su Creador es una persona que está saliendo de Egipto para entrar al desierto. No es una persona que en el desierto se la va a comer la tierra. Esa persona no tiene el espíritu de Coré. Y de la misma manera, cualquier persona que estando en el desierto empieza a tratar de comprender que no deberíamos estar haciendo la misma estructura del mundo, que llevamos todo ese tiempo en el cristianismo y que ahora estamos volviendo a agarrar muchos de las raíces hebreas, y dicen, ¿sabes qué? No, yo no debería estar siempre dependiendo de un pastor a ver qué me dice, de que me mande las fechas de los Moadim de este año, que ore por mí, que me responda, que me mande que me agregue a sus grupos de WhatsApp o todas esas otras cosas. Sino que entiende que tiene una responsabilidad de caminar viendo hacia arriba, y cuando el Eterno dice sal hacia la tierra prometida, se sale. Esa persona tampoco tiene el espíritu de Coré, porque ni el pastor de la iglesia cristiana, ni el roé de la quejilá mesiánica, ni de la quejilá de raíces hebreas es Moisés. El único que puede ser el profeta como Moisés es Yeshua. Y mientras nosotros tratemos de obedecer a Yeshua, aun si eso nos opone a todo tipo de estructura humana frente a nosotros, nosotros no estamos actuando como Coré, estamos actuando como un discípulo verdadero de Yeshua. Y todo aquel que te persiga por seguir solo lo que dice Yeshua, no está actuando como Moisés, más bien está actuando como Saúl con David, porque Saúl sabía claramente que la unción del Eterno ya no estaba con él, y sabía que se había ido con David, y él de todas formas se aferraba a su puesto. Le dicen a usted, y me lo dijeron a mí muchas veces, que yo era como Absalón, que me estaba rebelando ante mi rey David, porque yo decidí no seguir obedeciendo las cosas como el mundo me las mostraba. Y luego entendí que no, era que el Eterno estaba conmigo y me estaba diciendo sal de Babilonia, y tuve que hacerlo, aunque me criticaran. Eso fue hace años atrás, y hoy está pasando lo mismo. El Eterno está llevándonos todavía más profundo, y las personas que han llegado hasta este punto diciendo lo que Eliud dice es muy bueno, pero ahora llegó aquí y ya se volvió loco y ahora no creo en él, es exactamente la misma situación. El ser humano tiene la tendencia de estancarse donde se siente cómodo, pero el Eterno quiere que vayamos siempre más allá.
Y si a usted le calan mis palabras y no le gustan, considere realmente. Eso es lo que estoy haciendo yo. Es lo que he hecho en los últimos meses. Una auditoría de mi fe y darme cuenta si estoy estancado y yo debería ir más adelante o si estoy en un lugar bueno y no debería moverme de aquí. Pero por lo general el historial me muestra que nunca puedo quedarme estancado donde sea que estoy. Si el Eterno dice que en mi caminar me debo detener y voltear para atrás, lo hago. Justamente lo estoy haciendo en este momento, públicamente para que usted pueda ver. Pero eso no significa que yo ya me senté y diga, ok, perfecto, esto es lo que debo hacer. Sino que solamente estoy esperando instrucciones para lo que sigue. Si nos estancamos, nos vamos a hundir tarde o temprano. Un joven va predicando solo Torah. Todos se están transformando, por fin oyen la verdad. Ancianos lo ven de lejos sin soportar que uno que no es de ellos las ovejas hace alejar y se alejan cada vez más. Nadie sabía su ambición secreta, nadie sabía quién era él. Rompía la tradición obsoleta, que los hombres creían la ley, siempre quitándole la careta al que estaba en el poder. Mas nadie sabía su ambición secreta de entregarse por su grey. Su ira dentro del templo, su forma de hablar, su amor sin fingimiento, sanando en el Shabbat. Unos dicen maten al radical, es tiempo de actuar. Otros dicen esta es la señal que Yahweh nos quiso enviar. Baruch haba Beshem Adonai. Nadie sabía su ambición secreta, nadie sabía quién era él. Rompía la tradición obsoleta, que los hombres creían la ley, siempre quitándole la careta al que estaba en el poder. Mas nadie sabía su ambición secreta de entregarse por su grey. Nadie sabía su ambición secreta, nadie sabía quién era él. Rompía la tradición obsoleta, que los hombres creían la ley, siempre quitándole la careta al que estaba en el poder. Mas nadie sabía su ambición secreta, entregarse por su grey. El sistema de ancianos y líderes que Moisés implementó en el desierto está bien, pero la iglesia suplantó a la cabeza de ese sistema. El primero fue Moisés y luego ha sido Yeshua. Nadie más tiene el derecho de ser la cabeza. Nosotros a lo más que podemos aspirar es hacer de esos ancianos que prediquen su palabra y juzguen con justo juicio a su pueblo. Nosotros no necesitamos tener el puesto de la cabeza, podemos ser uno de los ancianos, eso sí podemos ser. El sistema está bien, pero la cabeza de ese sistema debe ser Yeshua. Miren lo que dice la Biblia, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que entiendan que el Mesías es la cabeza. O sea, no es como que la Biblia no lo dice. El Mesías es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza del Mesías.
Pero esta es mucho más clara, Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Mesías es la cabeza de la asamblea, la cual es su cuerpo y él es su salvador y la amó y se entregó por ella. Ningún pastor se fue y se entregó por su congregación. Yeshua murió por toda la iglesia. Yeshua es la cabeza. Y si Yeshua es la cabeza y lo quitamos a él para poner a un pastor y luego poner arriba de él a Yeshua, entonces estamos poniendo a una persona en un lugar que no le corresponde. La única persona capacitada de ser la cabeza es Yeshua. Cualquier otra persona allí se va a tambalear. Lo dije en el video y lo vuelvo a decir. La Biblia menciona que Moisés puso jueces en diferentes categorías para tratar de ayudarse a administrar todo correctamente. Eso es bueno. Eso está muy bien. Esos que son los jueces, los líderes, los discipuladores de la gente, esos acompañantes de Moisés, somos a lo cual nosotros podemos aspirar. Eso es bueno, eso está muy bien. Por eso dice la palabra que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de que juntos podamos llevar a la perfección al pueblo, al cuerpo del Mesías, a que sea un verdadero ejad. Debemos entender esto. El problema no es tener una estructura de trabajo, el problema es que nosotros creemos que debemos tener en cada congregación un pastor y mis líderes. Eso no es así. Cada congregación, no importa qué tan pequeña o grande sea, solamente debería tener un cuerpo de ancianos que esté, entre comillas, gobernándola o administrándola de acuerdo a las necesidades que tenga y de acuerdo cada anciano a las capacidades que pueda llegar a tener, con una cabeza que se llama Yeshua y nada más. No debería haber tal cosa como el pastor principal de la congregación, porque ese ministerio no está en la Biblia. El ministerio de los pastores existe, pero los pastores son los ancianos. La Biblia utiliza la palabra pastores, obispos y ancianos, presbíteros de manera indistinta. Es el cristianismo organizado el que ha dicho son los pastores, luego los apóstoles, los presbíteros, los obispos y los ha puesto uno encima de otros. La Biblia siempre los menciona indistintamente. Para los que escribieron la Biblia, esas cuatro cosas eran lo mismo: un pastor, un obispo, un presbítero, un anciano. Todos esos términos son la misma cosa, es decir, un oficial de la congregación para bendecir a la congregación, pero había varios por congregación. Y todos tenían una sola cabeza y era Adonai. Por eso puede ver usted muchas veces en el libro de los Hechos que dice: le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros llegar a esta conclusión. Cuando los apóstoles en Hechos 15 se ponen de acuerdo para sacar que esa carta que van a mandar de la desintoxicación del paganismo para los nuevos creyentes gentiles, que no se trataba de que nada más guardaran eso y la Torah no, sino para enseñarles que debían ellos guardar solamente unas cosas para iniciar y quitarse todo lo pagano y luego irse cada Shabbat a la sinagoga para que aprendieran. Ellos, los apóstoles, entendían la estructura correcta, teniendo a Yeshua como cabeza y a través de la dirección del Espíritu Santo, y ellos como cuerpo de ancianos tratando de dar una determinación para el pueblo en general que pudiera ser de bendición y edificación para todos. Pero sin dudas no vemos ahí a Pedro encima de todos, ni vemos a Pablo encima de todos. Es más, el que estuvo facilitando la dirección de toda esa reunión fue Santiago, que era el facilitador de todos, que fue el maestro de ceremonias de esa reunión. Me ha escuchado tal vez hablar sobre facilitador. Un facilitador, para quien diga, no, eso tampoco está en la Biblia. En realidad sí, solo que por nombre no. Santiago era un facilitador. Un facilitador es una persona que se encarga de darle la palabra a los demás en una reunión. El maestro de ceremonias, si lo quiere ver así, no es el jefe de todos, no es el pastor principal, no es la cabeza de la congregación, es solamente una persona que está llevando a cabo la organización de una reunión. Se acaba la reunión, él deja de facilitar la reunión y ya. Es una persona quizá con dotes de liderazgo, sin dudas. Es una persona que tiene también habilidad de palabra, posiblemente sí, pero no lo convierte en el jefe de todos. Es una persona que tiene un don y lo está poniendo al servicio de los demás. Justo como Yeshua dijo, cualquiera de ustedes que sea el mayor, ponga lo que sabe y lo que tiene al servicio de los otros. Eso le valdrá el galardón que usted va a recibir llegado el día. Pero la Biblia no dice que todos debemos venir con una sola persona y que luego Él nos diga a qué nos vamos a encargar cada quien. Más bien, y póngame mucha atención aquí, la Biblia nos muestra muchas veces, y sobre todo en Hechos 15, cuánta confianza tenían los apóstoles de enviar a los nuevos creyentes en todas las congregaciones a nivel Medio Oriente y luego Europa
cada Shabbat a la sinagoga a que les enseñaran personas que no creían en Yeshua sobre la Torah, y aún así ellos, los apóstoles en Yeshua, que predicaban la Torah y predicaban a Yeshua, estaban tranquilos de que tras haber oído en la mañana a los rabinos que no creían en Yeshua, de todas maneras esos gentiles iban a seguir creciendo correctamente. Te muestra bien claro que los apóstoles no tenían problema con que una persona que se supone ya conocía de Yeshua todavía fuera enseñada por otra persona que no fueran ellos. Y hoy en día no conozco muchos predicadores, muchos pastores y tampoco roes de raíces hebreas que te digan a ti, puedes oír el mensaje de la Torah con quien sea y simplemente dejar al Espíritu Santo que nos haga comprender lo correcto y lo incorrecto. Muchísimo menos a personas recién convertidas como eran los gentiles de Hechos capítulo 15. No estaba diciendo, y se van a venir a la reunión con nosotros porque aquí les vamos a enseñar, ni tampoco estaban diciendo, vamos a tener gente autorizada por nosotros para que ahí donde usted está, ahí es donde se reúna y ahí le van a enseñar bien. Pero no vayan a ir a la sinagoga porque allá no creen en Yeshua y luego no les van a enseñar bien. Al contrario, dice ahí literalmente que irían cada Shabbat a la sinagoga. Yo no conozco personas que hoy en día se atrevan, tras predicar el mensaje de la Torah y de Yeshua, a decirle a usted, vaya y busque usted por su lado. Al contrario, a mí personalmente me han llamado la atención líderes de ministerios muy famosos de raíces hebreas, porque cuando llego a un lugar no los bautizo y porque no inicio una congregación del remanente con ellos, cuando muy bien tendría la oportunidad. Y es en esos momentos donde considero muy bien lo que Pedro dijo, es mejor obedecer a Elohim antes que a los hombres. Tal vez mi método es poco común, pero por lo menos mi conciencia está tranquila de que estoy haciendo las cosas que la Biblia dice, aun si por siglos y siglos y siglos nadie me va a hacer caso. Pues no importa si no me hacen caso, estoy por lo menos tratando de hacer lo correcto. Yeshua es la cabeza, no soy yo, no es usted, no es ningún otro ministerio. Todos podemos ayudarnos mutuamente. Todos podemos trabajar en equipo de acuerdo a lo que el Eterno nos ha dado a cada quien, ya sea en nuestra congregación local o en la congregación en general para todo el cuerpo del Mesías. Debemos poner al servicio de los demás lo que se nos ha dado, pero eso no significa que nosotros debemos estar tratando de que la gente se junte a nuestro ministerio donde nosotros somos la cabeza y tenemos nuestros líderes que son los ancianos a los cuales las personas se deben conducir y luego ellos con nosotros. Eso no funciona así. El sistema piramidal que nosotros tenemos lo sacamos de los católicos. Todas las iglesias cristianas vienen del catolicismo y el sistema piramidal que ellos tienen desde arriba hasta abajo es lo mismo. Y nosotros podemos decir, nosotros no tenemos al Papa, es verdad, pero ve a cualquier congregación que tiene una denominación y una organización religiosa y todos tienen una cabeza. No nada más la iglesia local, porque el pastor de aquí le da cuentas al presbítero y al obispo y a los no sé quién y hasta que llegan al presidente de la organización de la Iglesia Bautista Nacional de México o de la iglesia pentecostal o de la iglesia metodista, siempre hay un presidente. Es que tiene que haber una cabeza, siempre se dice. No tiene que haber una cabeza. Yeshua es la cabeza. Si hiciéramos las cosas como la Biblia dice y dejáramos que Yeshua fuera la cabeza, todo estaría bien. A otros son la cobertura, que necesito tener mi apóstol y mi no sé qué y mi padre y vaya, no. Y no le estoy diciendo con todo esto que usted sea un rebelde y no le dé cuentas a nadie, porque la Escritura dice que debemos estar sujetos unos a otros y darnos cuentas mutuamente. Y no le estoy diciendo tampoco que no existen los apóstoles. No, todo eso está bien. Y no le estoy diciendo que no se someta a la autoridad de una persona que Dios puso. Eso está bien. Pero el sistema que hemos hecho está mal. Y como el sistema está mal desde raíz, entonces todos los oficios de ese sistema están mal organizados. Si el fundamento está mal, entonces todo lo demás va a estar mal. Si la raíz está mal, la masa restante lo estará también. En el video dije algo muy importante, todavía absolutamente lo creo y lo voy a seguir predicando quizá por el resto de mi vida. Yo no estoy diciendo que usted no reconozca la autoridad de alguien más. Por el contrario, yo soy el primero en llamarle pastor a una persona que dice yo soy el pastor tal. Si usted me ha visto en persona, sabe que yo soy muy respetuoso de los títulos de alguien más. Que yo no me llame a mí mismo pastor. Que cuando alguien me dice pastor, le digo, ¿me puede decir el yud sin mayor problema? Eso no quiere decir que yo no respeto que otra persona sí se llame a sí mismo de cierta forma. Yo no estoy en contra de que usted se diga pastor o se diga apóstol o se diga profeta. Yo no estoy en contra de usted. Al contrario, yo reconozco su llamado que se le haya dado, ya sea que yo esté de acuerdo o no. Si usted se nombra así, yo respeto su nombramiento.
Ni tampoco estoy enseñándole a la gente a que no reconozca la autoridad dada por Elohim a la vida de una persona. Lo que estoy diciendo es que no podemos nosotros siempre tener aquí arriba a una persona nada más porque él es más espiritual que yo. Porque la Biblia no me enseña a ser así. Por el contrario, la Biblia habla en contra de personas que toman su supuesta espiritualidad para sacar ventaja de todos los demás. Lea conmigo la Biblia, está en Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Adón Yeshua HaMashiach sea sin diferencia de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate aquí en el lugar bueno, y le dicen al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no acaso están haciendo distinciones entre ustedes mismos si vienen a ser jueces con malos pensamientos? Recuerden las palabras de Yeshua. Los gobernantes de los gentiles se apoderan de la gente. Y cuando te apoderas de una persona, no solo te apoderas de su mente, te apoderas de todo lo que su mente gobierna. Me refiero a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus cuerpos, a su dinero, a sus familias, a todo lo que ellos tienen. Es peligroso que una persona tenga autoridad sobre otra, porque esa otra persona, siendo noble y sobre todo creyendo esa persona, que la persona en autoridad fue puesta allí porque Dios la puso y que por lo tanto tiene una espiritualidad mayor que tú, y a ti te enseñan que cuando alguien es espiritual no debes cuestionar porque es el mover del Espíritu Santo, se crea el círculo vicioso donde personas que realmente son malvadas y malintencionadas se aprovechan de la ignorancia de los demás para hacerse no nada más ricos, pero poderosos. Y no es la misma cosa. Tú podrías ser muy rico y no ser poderoso. Te ganas la lotería, te haces rico. Poderoso es una persona que tiene autoridad sobre la mente de otras personas para que ellos hagan lo que él quiere. Y así es como han habido tantas violaciones en la Iglesia Católica. Así es como ha habido también violaciones en la Iglesia Evangélica. Así es como hay vejaciones en muchos aspectos. No siempre tienen que ser cuestiones sexuales. Pero ¿cuántas personas han sido abusadas espiritualmente en una iglesia católica, testigos de Jehová, evangélicos, mesiánicos, raíces hebreas? Nada más por ser esa persona humilde y noble y por no querer ofender al Espíritu Santo, porque se te enseña que si tú tan solo cuestionas una u otra cosa de las prácticas de un lugar donde tú estás congregándote, ya estás ofendiendo a Dios. Tú puedes cuestionarlo todo, pero a esa persona a la cual no puedes cuestionar, esa es la persona que tiene autoridad sobre ti. Creemos que somos libres, pero cuando encuentres una persona en tu vida a la cual no le puedas decir nada, porque si le dices algo, tendrás consecuencias espirituales que vengan de parte de Dios para contigo, esa persona es tu cabeza. ¿Quién es tu cabeza entonces? ¿Quién es realmente esa persona a la cual tú no puedes tocar? Si el sistema de Moisés ha sido mal aplicado y Yeshua es quien debe estar dirigiendo, entonces, ¿cómo podríamos organizarnos para llevar a cabo su encomienda aquí en la tierra? Pastores maestros. El que es pastor debe ser maestro y el que es maestro debe ser pastor. Número 2. Son llamados también ancianos, obispos, presbíteros, supervisores. Esos términos en la Biblia usted los va a encontrar varias veces. Siempre se refieren a la misma cosa. Así como iglesia, sinagoga, asamblea y congregación son la misma cosa, estos términos, pastores, maestros, ancianos, obispos, presbíteros y supervisores, son la misma cosa. Aunque hoy en día las congregaciones les han puesto diferentes categorías a cada uno de estos títulos, en realidad en la escritura significan lo mismo. Y para el caso, la Biblia es lo que nos importa, ¿verdad que sí? Número 3. Los pastores y maestros de una congregación son parte del primer grupo que se ganó por el apóstol cuando llegó al lugar nuevo. No puedes tú decir, pues esta congregación necesita un pastor, tráiganse uno de allá del instituto bíblico. No, porque no necesitas un pastor, necesitas varios pastores y tienen que ser parte de la congregación. Número 4, su trabajo es cuidar las ovejas que el evangelista trajo. Número 5, deben ser muy conocedores de la escritura y aplicarla correctamente en amor y disciplina, porque este trabajo es el trabajo de los padres. Este trabajo de los pastores es el trabajo de un papá. Tienen que conocer y aplicar la palabra. Número 6, siempre debe haber un consejo de ancianos en plural. No es un pastor con sus líderes, son pastores en plural. Todos debemos tener la capacidad de pastorear a la congregación.
Número 7. La Biblia jamás habla de congregaciones con un pastor en singular. Jamás. La Biblia siempre dice que las congregaciones tenían pastores en plural. Mire, aquí tenemos 3 citas y mire lo que está en amarillo. Hechos 14:23 dice: constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Tito 1:5, ancianos, plural, en cada ciudad, singular. Santiago 5:14, ancianos, plural, de la iglesia, en singular. El sistema de Moisés es bueno y la iglesia primitiva aplicaba el sistema de Moisés, solamente que en la cabeza ponía a Yeshua. Y lo que había abajo de la cabeza de Moisés eran los ancianos, ¿verdad que sí? Entonces las congregaciones tenían de cabeza a Yeshua, que es el profeta como Moisés, y los ancianos abajo. Muy bien, este listado de requisitos para ser pastor diagonal maestro me parece muy importante revisarlo. Está bien lo que dije en el video, solamente quiero expandirlo. Primero sepamos esto, cuando vemos Efesios y dice los 5 ministerios, realmente no está hablando de 5 ministerios, está hablando de 4. Y me parece igual que Pablo solamente está generalizando algo y no solamente hay 5 ministerios, hay muchísimos más. Podemos ver en Corintios también Pablo menciona algunos otros más. Solo que estandarizamos las cosas y tendemos a decir así, deben ser solo 5 ministerios, así como deben ser solamente 7 Moadim, y luego no se ponen de acuerdo en cuáles son los Moadim que van a estar celebrándose. Entonces es didáctico, realmente no es una estructura que la Biblia dice deben ser 7 Moadim, porque técnicamente podrían ser como 5, de hecho dice que son 3 fiestas anuales, entonces somos nosotros los que les llamamos de cierta forma, ¿ok? De hecho, la Biblia dice que hay variedad de dones y de ministerios y que el Ruaj es el mismo, entonces no necesariamente solamente son 4 o 5. Pero sí es importante entender que cuando Pablo habla en Efesios capítulo 4 versículo 11, lo menciona de esta forma. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, y a otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No dice a otros pastores, y luego dice a otros maestros, sino más bien pastores y maestros. Quiere decir que bíblicamente los pastores y los maestros son categorizados de la misma forma. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros, pastores diagonal maestros, como sea que usted lo esté conceptualizando, son la misma cosa. Cualquier persona que sea un maestro debe ser un pastor, porque las personas que escuchen lo que tú hablas necesitarán quizá hacer un cambio de vida y con ello necesitarán una especie de supervisión por cierto tiempo hasta que puedan valerse por ellos mismos. Por eso le digo, ser pastor no es malo, es algo bueno. El problema es que todas las personas quieran ir a una sola persona. Entonces su servidor cuando dice yo no soy pastor, quiero que comprenda, no le estoy diciendo yo no soy y todos están mal. Le estoy diciendo que no quiero que me llame a mí como pastor y que luego piense que usted me debe algo a mí. Lo que quiero es tratar de hacerle una diferencia en su mente. Hay personas que me dicen, pastor, y yo entiendo cómo me lo dicen, porque sé que es la forma en la cual ellos quieren de forma respetuosa conducirse conmigo. Yo lo entiendo. Pero si a mí me preguntan, ¿te consideras pastor? Diría que no, porque sé que quizá usted piensa que el pastor debe ser el que atienda cada necesidad suya y yo no puedo hacer eso. Y no es correcto que yo le dé alas a usted, expectativas de algo que no va a suceder. Y tampoco me considero a mí mismo maestro. Algunos otros me dicen, usted es un maestro de la Torah, como usted quiera. A mí no me va a escuchar decir yo soy un moré. Nunca lo he dicho. Ni tampoco que soy un pastor, ni nada. Simplemente soy, igual que usted, una persona que ama a Adonai, que quiere guardar sus mandamientos y que ha sido por bendición de Adonai una voz para muchas personas porque me puse a hacer videos aquí en YouTube y usted decidió creer en lo que estaba diciendo yo porque vio que estaba pegado con la escritura. Pero la autoridad que yo pudiera tener para con usted se acaba cuando usted apague el video. Usted no me debe nada, nada. Así como yo no le debo nada a usted, usted no me debe nada. Usted no tiene que sentirse obligado a darme sus diezmos y a pegarse a mi ministerio y seguir las reglas de lo que yo hago, porque yo no soy nadie. Y para el caso, cualquier persona que esté en una posición similar a la mía, si le dice que sí debe darle sus diezmos y le dice que sí usted le debe a ellos y debe adherirse y oír exclusivamente solo las enseñanzas de ese ministerio, aunque no lo reconozcan, ellos tampoco son nadie. Nadie. La diferencia está en que yo le estoy diciendo yo no soy nadie. Pero usted posiblemente está escuchando predicadores y yendo a congregaciones o teniendo congregaciones virtuales con personas que le dicen no escuches a Eliud porque te va a confundir. Pero es porque no les conviene. Usted no me debe nada a mí y no le debe nada a nadie más.
Es usted solito el que se pone el yugo en el cuello. Usted puede bendecir financieramente al ministerio que le está bendiciendo a usted. Si ese ministerio es donde usted está escuchando de forma exclusiva y es otro que no es el remanente, eso es excelente. Usted puede ir a una congregación donde hay un solo pastor y lo ve bien esmerado porque está tratando de hacer crecer sus ovejas para que luego ellas también tomen su lugar como ancianos. Eso es muy bueno también. Yo entiendo que una congregación debe iniciar con algo y de hecho aquí lo decimos, que inicia con un apóstol y no es el apóstol de las naciones, es simplemente la persona que sienta las bases sobre las cuales se va a llevar a cabo la doctrina de tal lugar y así en adelante van creciendo. Y ese primer grupo de personas que van escuchando la palabra de parte de ese hombre que hace las veces de apóstol es el grupo de donde van a salir los siguientes ministerios como el evangelista, pastores, maestros y todo lo demás de la congregación. Esa es la estructura. No estoy diciendo que yo soy apóstol o otro es apóstol o lo que sea. Simplemente son roles que se llevan a cabo en un momento específico. Mire el video de la estructura de la iglesia primitiva, de donde salió este video. Ahí hablamos a detalle de cada uno de los ministerios. Entonces, para quien diga, los apóstoles ya no existen, eso no es el tema de hoy. Claro que existe el oficio de apostolado, pero los apóstoles originales ya están muertos. Como lo dije hace un momento atrás, a los pastores se les dice ancianos, obispos, presbíteros, supervisores. Todo eso es indistinto en la Biblia. Número 3, los pastores de una congregación, o sea, el grupo de liderazgo de una congregación, son los primeros prácticamente que escuchan la palabra en una ciudad nueva por medio de una persona que tiene un ministerio apostólico. El ministerio apostólico es el de la persona que va a un lugar donde no se ha escuchado el mensaje y sienta bases sobre las cuales la gente transforma sus vidas y dicen, yo quiero creer lo mismo que esa persona. En ese sentido, su servidor tiene un ministerio apostólico. Yo no soy ningún apóstol ni nada por el estilo. Simplemente estoy reconociendo las cosas. Tiene usted que aprender a llamar las cosas por su nombre y ya. No a tenerle miedo a un término, ni tampoco aversión a él, ni tampoco aferrarse a ese término. Nosotros somos siervos de Adonai y hacemos lo que Él quiere que hagamos en el momento que Él quiere. Es decir, yo no me puedo decir a mí mismo apóstol, ni tampoco me puedo decir pastor, ni me puedo decir levita, ni me puedo decir nada. Yo soy Eliud Emanuel Díaz Álvarez y ya, es lo único que soy. Si el Eterno quiere que un día sea maestro y otro día sea predicador y otro día sea apóstol y otro día sea profeta y otro día sea cantante y otro día lave baños, eso es lo que debo ser. Yo no necesito que usted me presente y ponga un titulito, Moré Eliud Emanuel. Yo no necesito eso. Yo no necesito que digan, Roé, ¿dónde está Roé? Yo no necesito nada de eso. Jamás me escuchará a mí diciéndole, llámame Roé, ni presentándome de esa forma. Porque Yeshua claramente dijo que no le dijéramos rabí a nadie más, porque un rabí o un rabino es un término en hebreo que se refería a personas que eran altísimos, a personas que eran muy exaltados. Y Yeshua dijo, no le digas así a nadie. No agache su cabeza cuando me vea, ni cuando mire a nadie más. Usted no es menor que yo y no es menor que ninguno de los que sea que se paren frente a usted. No importa quiénes sean, no importa si es el mismo Papa de Roma o es el predicador principal de su congregación cristiana o es uno de los que van al Congreso Ejad o es quien sea. Nadie es mejor que usted. Solamente tenemos autoridad por el momento en el cual usted nos la permite. Yo le puedo predicar todo a detalle y si usted simplemente dice, ¿está loco este viejo? Yo no tengo autoridad sobre usted. El único que debe tener autoridad sobre usted es el Espíritu Santo y se acabó. Usted reconozca si Adonai le está hablando a través de una persona y eso es bueno. Todos pueden traer una palabra de bendición y edificación para su vida, pero eso debe quedar en usted, porque es su responsabilidad espiritual saber a quién escucha y a quién no. Pero el hecho de que yo diga algo que viene de Dios no quiere decir que yo tengo autoridad espiritual sobre usted. Y el hecho de que usted acepte que digo yo algo que viene de Adonai no significa que usted se somete a mí, porque no me debe nada, ni yo le debo nada a usted. No me debe su dinero. Cuando yo le pongo aquí una cuenta para la cual usted pueda depositar, es porque muchos de ustedes luego me mandan un mensaje y me preguntan esa misma cosa. No es porque yo le estoy diciendo, dame tu dinero. No tiene que hacerlo, en lo absoluto. Yo no dependo de usted, yo dependo de Adonai. Pero sé que Adonai, a través de lo que hablamos, pone en usted el deseo de querer ser bendición para que podamos llevar este mismo mensaje con este mismo énfasis a otras personas que todavía siguen atadas a una religión. Y cuando usted hace un donativo y apoya y ofrenda, nosotros le agradecemos de todo corazón a Adonai y le agradecemos a usted. Pero no me debe nada. No tiene que hacerlo. Continuamos. El número 4. Las ovejas son cuidadas por los pastores maestros, pero esas ovejas fueron ganadas por el evangelista. Tal vez puede haber un poco de confusión,
porque un apóstol y un evangelista podrían parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Un apóstol llega a un lugar donde nunca se ha hablado el mensaje de nada y empieza a hablar la palabra y se sientan bases doctrinales sobre las cuales los que están creyendo se van levantando. Luego, dentro del mismo grupo de personas que se ganó, salen personas que tienen labor de pastorado, de maestros, de evangelistas, de profetas. Y el evangelista tiene el llamado, el don espiritual de ir a la misma ciudad, a la misma colonia, a las mismas familias cercanas de los que ya están adentro de la pequeña congregación y seguir predicándoles. Ya se fue el apóstol a hacer esa misma obra en otro lado, pero los que se quedan, que quieren seguir creciendo, mandan a unas personas con dones evangelísticos, predican la palabra para que otras personas digan, oh, yo también quiero creer en eso, pero esas personas ya tendrían un lugar a donde llegar. Cuando el apóstol habla no hay dónde llegar. Cuando llega el evangelista ya hay dónde se va a llegar. Los pastores maestros también deben ser personas que conozcan muy bien la escritura y la deben aplicar correctamente con amor y con disciplina. Por eso le digo yo a usted que no nada más demos el espadazo, pero que cuidemos a las personas. Eso es una labor de pastor. Yo entiendo mi lugar. Yo sé perfectamente que soy un siervo de Adonai y que a veces hago las veces de pastor. O sea, por eso le digo, no me diga pastor, porque sé que todo lo que hace uno cae en diferentes categorías. Número 6. El pastor o los pastores nunca deben ser uno solo. Debe haber un consejo de ancianos en plural, por eso le dije. Entonces todo mundo debemos tener voz y voto. Por eso Pablo dice en Corintios que cuando nos reunamos cada quien tenga algo que aportar, que no nada más estemos esperando el show del de enfrente. Y número 7. Comprobando lo anterior, la Biblia jamás habla de congregaciones con un solo pastor en singular. Nunca lo dice. Y vimos las citas, ¿no? Ahí estaban. Ahí están Hechos 14:23. Ancianos en cada iglesia, Tito 1:5, ancianos en cada ciudad, Santiago 5:14, ancianos de la iglesia, ancianos, iglesia singular siempre, ancianos en plural, iglesia en singular. Cada congregación tenía varios ancianos, cada congregación tenía varios pastores, cada congregación tenía varios líderes, todos ellos en unísono bajo la dirección del Espíritu Santo y considerándose unos a otros como superiores a ellos mismos. Nunca había el pastor principal con su liderazgo. Eso no viene en la Biblia. Que le quede bien claro, la Biblia nunca dice que las congregaciones tienen un pastor con un grupo de líderes. El único que actuó así fue Moisés y ya vimos que nosotros no somos igual a Moisés, sino que el único que es como Moisés es Yeshua. Por ende nosotros lo único a lo que podemos aspirar es a ser los ancianos que apoyaban a Moisés, porque la cabeza no es usted, es Yeshua. Solamente yo me rindo ante ti para que el mundo te pueda ver en mí. Yo sé que todos miran lo que tú estás haciendo aquí. Pusiste la semilla de un avivamiento en mí. Comprometo a ser ejemplo del creyente y no de labios solamente. Yo me rindo ante ti para que el mundo te pueda ver en mí. Mi deuda está pendiente, pues tengo que hablar de ti a toda esa gente que siempre pones frente a mí. Y no tengo plata, no tengo oro, pero te tengo a ti, te adoro. Si estás conmigo, ¿qué más puedo pedir? Testigo en toda Judea también, hasta Samaria iré si me mandas
vuelvas a mí, la tierra llenaré de ti. Yo me comprometo a ser ejemplo del creyente y no de labios solamente. Yo me rindo ante ti para que el mundo te pueda ver en mí. Yo me comprometo a ser ejemplo del creyente y no de labios solamente. Yo me rindo ante ti para que el mundo te pueda ver en mí. Los que quieran ser pastores deben enseñar y pastorear. Hechos 20:28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos o pastores para que apacenten la iglesia del Señor. ¿Quién es el que apacienta las ovejas, sino el pastor de las ovejas? Mire, requisitos. 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Pablo dice, esto es muy cierto, si alguien aspira al cargo de supervisor, o sea, pastor, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el pastor sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahvé? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación de Satanás. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa de Satanás. Dice, si alguien aspira al cargo de supervisor, diagonal, obispo, pastor, presbítero, como usted lo llame, eso es algo bueno. Si usted quiere ser un líder de la congregación, pues está pidiendo algo bueno. Pero es necesario que aquel que quiera ser líder, anciano, pastor, lo que sea que usted quiera ser, sea irreprensible. ¿Sabe qué significa eso? No significa que usted no se deja reprender, significa que no hay nada que reprocharle. Es una persona que es derechito como flecha. Esposo de una sola mujer, sobrio, es decir, una persona prudente. Bueno, ahí está, prudente. Y por sobrio también significa una persona que no toma mucho vino. Decoroso, una persona hospitalaria, apta para enseñar. Y me detengo porque puede ser que usted tenga muchas de esas características y facultades y eso es muy bueno. Pero si usted no sabe enseñar lo que ha aprendido, usted no es apto para ser un supervisor, un pastor, un líder, un maestro, lo que sea que usted quiera hacer. El hecho de que usted tenga un buen testimonio no significa que está capacitado para algo. Mucha gente dice, yo sí entiendo, pero no sé cómo expresarlo. Si usted es así, usted no sea maestro, porque no es lo suyo. Una persona no dada al vino, no violenta, no amable. No. No amable, no. Sí amable, sí. No violento, sino amable. No contencioso. Entonces con eso ya quedan prácticamente descartados todas las personas que en los comentarios de Facebook y de YouTube se la pasan diciendo que todo lo que uno predica está mal nada más porque dijimos algo que no le gustó. No contenciosos. Ni tampoco amantes del dinero. Aquí se pierden muchas más personas. Pero bueno, vamos a ver qué otra cosa dice por acá. Que gobierne bien su casa, tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Yahvé? Mire, muy importante, muchos pastores dan la cara a su congregación tratando de llevarles a una vida de integridad, pero sus hijos son un desastre. Y eso bíblicamente ya los está desacreditando como pastores o diagonal maestros o líderes o apóstoles o lo que sea. Recuerde, esto se puede aplicar a cualquier tipo de persona en liderazgo. Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. Muy importante. Hay personas que tienen 6 meses escuchando el mensaje de la Torah y ya quieren predicarle a los demás algo que nada más apenas escucharon 1 o 2 veces y sienten que ya es el mensaje que va a transformar el mundo. Me parece que lo digo en este video, la verdad no recuerdo si aquí o en otro, pero menciono que por lo menos unos 3 años son buen punto de partida para sentirse medio listo para empezar a compartirle a los demás lo que tú estás predicando. Porque antes de eso apenas estás empezando tu caminar en guardar los mandamientos. Por lo tanto, si usted tiene menos de 1 año, ¿qué está haciendo predicando la Torah?
también debe tener buen testimonio de los de afuera, es decir, los que no son creyentes, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Eso es todavía peor. Puede ser que tengas buen testimonio de los que ya guardan la Torá porque te ven guardar la Torá, pero los que te conocen de antes no dan buen testimonio de ti. O las personas del mundo que no conocen quién eres y simplemente te ven en la calle y ven que te comportas de una manera completamente distinta a lo que después escuchan que predicas, y caes en la trampa del acusador. Aquello fue en Timoteo, y Pablo continúa en Tito diciéndonos: el obispo, el pastor, supervisor, lo que sea, tiene a su cargo la obra de Elohim, por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. La sana doctrina es un concepto que Pablo dice 2 veces en la Biblia y no te dice cuál es la sana doctrina. Por lo tanto, todo el mundo cree que su doctrina es la sana y las demás están mal. Pero la sana doctrina es: no abandones los mandamientos. Lo dice Adonai. Dice: les enseño una buena doctrina en Proverbios, no abandonen mi Torá. Esa es la misma doctrina que predicaba Yeshua, porque cuando le preguntaron a Yeshua ¿cuál es tu doctrina?, dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el Padre lo envió. Por lo tanto, la doctrina de Yeshua era: no abandones la Torá. Y esa es la misma doctrina que predicaba Pablo, porque Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11, que a él su doctrina se le enseñó, no cualquier persona, no cualquier predicador, sino Yeshua, que se le reveló. Por lo tanto, si Yeshua le reveló su mensaje a Pablo, entonces Yeshua le reveló el mensaje que él mismo predicaba: no abandones la Torá. Así es que cuando Pablo habla de la sana doctrina, significa prediquemos guardar los mandamientos a todos aquellos que ya son salvos. Cualquier persona que haya sido enseñada en otra cosa no está predicando la sana doctrina. Dice Pablo: solamente los que prediquen esa sana doctrina que ya les dije cuál es, son los que pueden estar enseñando el mensaje y pueden refutar a los que se les opongan. No lo puse aquí, pero Santiago dice: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que nosotros tenemos más condenación. En ese entonces, los ancianos de las congregaciones eran judíos, y se buscaba específicamente que los ancianos fueran judíos, porque se sabía que los ancianos judíos desde los 6 años de edad empezaban a conocer la Torá. Entonces no podían poner ancianos gentiles, porque los gentiles no conocían la Torá desde niños. El ser anciano no tiene que ver con la edad, pero claro, un anciano judío en ese tiempo de edad era un anciano que conocía tanto la escritura y tenía mucha experiencia. Ese era apto para enseñar, por eso les decían ancianos. Entonces, cuando la iglesia se llena de ancianos gentiles que no conocen la Torá, la iglesia se vino abajo. Si el diseño de Yahvé para la iglesia es que haya un consejo de ancianos dirigido por la escritura y no solo un líder en particular, ¿cómo entonces cambió todo? Y vamos a ver, esto viene en De Injertados en Nicolaitas. Apocalipsis 2:6 le dice a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que está hablando aquí es Yeshua. ¿Cuándo escuchó usted que Yeshua decía que aborrecía algo? Nunca. Yeshua era el hombre más amable que te podías encontrar. Pero dice que odia y aborrece las obras de los Nicolaitas. Apocalipsis 2:15. A la iglesia de Pérgamo les dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Lo confirma? 2 veces. Aborrece la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué es esto? Nicolaitas proviene del griego nikos, que significa dominio o conquista sobre otros. Y laos, que significa pueblo, gente común, seglar o laico. Seglar es como secular. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio o conquista sobre el pueblo. La palabra Nikos viene de la palabra Nike. ¿Aquí en mis tenis? Nike. La palabra Nike significa Nike. La palabra Nike en inglés y Nike en español es el nombre de la diosa griega de la victoria. La palomita es la ala de la diosa de la victoria, Nike. Yeshua aborrece la doctrina de los Nicolaitas, que son los que conquistan y dominan a las demás personas. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de cómo el Señor dice: no quiero que tengas una cabeza humana, porque yo soy la cabeza? Pues aquí te dice: no, nada más no quiero que no la tengas, yo lo odio eso. La obra y doctrina de los Nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo la estructura horizontal que había hecho Yahvé para levantar una pirámide. Adonai la aborrece porque es la misma doctrina que Nimrod inició en Babel.
Los nicolaitas comenzaron a dividir el pueblo de Elohim en dos grupos. Número uno, los clérigos, los sacerdotes, les decían los nicos. Personas, entre comillas, apartadas, muy santos, doctos, o sea, estudiados espirituales y con privilegios ante el César. Entonces ya no había la oportunidad de que, acuérdese, ya para ese entonces la mayoría de los creyentes eran gentiles. Ya no había el cualquiera me puede enseñar siempre que tenga la Torah. No. Ahora solamente el que es santo. Él se tiene que apartar. Él no se puede casar con mujeres. Él tiene que ser un hombre santo. Y empezaron a meter doctrinas paganas. Como no tenían fundamento de Torah, metieron doctrinas paganas que para ellos dijeron, sí es cierto, está bien, vamos a agregarlo. Y su fundamento se desvió completamente de la escritura. Entonces los sacerdotes, los que se empezaron a hacer así como que los hombres santos, empezaron a tener la admiración del pueblo gentil, porque obviamente los gentiles no sabían nada y decían, no, pues si es que la autoridad es la autoridad. Los judíos sabían que no había necesidad de tener una autoridad más grande que tú, porque la autoridad es la palabra. Los gentiles no sabían nada de eso, porque nunca fueron a la sinagoga de niños, y porque cuando los empezaron a enseñar, sus maestros gentiles les decían, no vayas a la sinagoga. Entonces, siglos, el desastre llegó. Esto es ahora, pero le estoy hablando de esto que inició a final del primer siglo. Todavía estaba Juan vivo. Los otros son los laicos, los laos. Es el resto del pueblo, pues la plebe. Entonces, ya había dos grupos principales de creyentes. Ya eran los sacerdotes y el pueblo común. Ya nada más el sacerdote te podía enseñar, ya el pueblo no sabía. Nada más el pastor te puede enseñar, tú no sabes nada. Nada más el maestro Eliú te puede enseñar, nada más el apóstol sabe, tú no sabes, tú nada más ven y escucha. Esa mentalidad que nosotros tenemos, que solamente el de enfrente sabe, es una mentalidad nicolaíta, y Yahvé la odia. Desde aquel tiempo comienza esa estructura piramidal dentro de la iglesia, aunque no tiene fundamento, ya lo vimos la semana pasada. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares paganos extraídos de Babilonia. En otras palabras, es el nacimiento de la iglesia de Roma. Mire, esto ya pasaba en el tiempo de Juan. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes es un nombre griego. Este no era un judío. Diótrefes, al cual ¿qué? Le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que este tipo hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí está su primer pastor. En ninguna parte en la escritura menciona que las congregaciones tenían un pastor, uno solo. La única vez es ese tal Diótrefes. Y ahí está el pastor, pues. Ese es el ejemplo del pastor individual en una congregación en la Biblia. Ese señor, el que se apropia de la gente, el que no deja que la gente sea hospitalaria, que es parte de lo que tenían que hacer, el que expulsa a la gente nada más porque le caen gordos, el que quiere el primer lugar. Ese es el único ejemplo de un pastor individual en una congregación cristiana. No era un judío, porque el judío entendía que la autoridad era la Torah. Si hubiera sido Juan el apóstol el único ahí que predicara bien la palabra y lo hubieran dejado predicar, él hubiera instituido a los ancianos en general. Pero este tal Diótrefes dijo, no, yo soy mejor que todos. Son los ancianos, pero yo soy el presidente. Y luego subió hasta que fue el líder de todos. Bueno, no quise interrumpir porque literalmente lo que estoy diciendo ahí, usted tiene que escucharlo. El nicolaísmo es el sistema que pone a las personas religiosas encima de las personas laicas. Un laico es una persona que puede decir yo creo en Dios, pero no tiene un puesto religioso. El nicolaísmo es un sistema que en la Biblia 2 veces Yeshua dice yo lo aborrezco. Así es que pensemos, si el Eterno manda a su Hijo a morir por nosotros, para que sea la cabeza sobre todos nosotros, y la Biblia nos dice que la estructura de su congregación, de su esposa, debe ser una horizontal donde nos agarremos mano cadena juntos uno con otro y lo pongamos a Él como cabeza. Pero nosotros lo que hacemos es ponernos unos encima de otros para sentir que estamos ahora sí teniendo cobertura. Entonces estamos cayendo en la categoría de eso que Yeshua tanto odia. Y bíblicamente tenemos en 3 de Juan 1:9 a Diótrefes, un hombre que le gustaba tener el primer lugar entre todas las personas. Recuerda que Yeshua dijo que los fariseos querían tener el primer lugar en las sinagogas. Entonces aquí Juan dice, este hombre quiere tener el primer lugar entre ellos. Y ese Diótrefes hace que nadie nos pueda recibir. Por esta causa dice, si yo llegara a ir, les voy a recordar las obras que hace este hombre parloteando
con palabras malignas en contra nuestra. Y luego dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que sí quieren recibir se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Eso está biográfico. Me ha pasado de que llego a algún lugar y luego me dicen, ¿sabe qué? La cobertura dijo que no podíamos recibirle porque si le recibimos, luego nos va a confundir usted porque viene a enseñar cosas distintas de lo que nosotros estamos aprendiendo. Y bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Más que continuar adelante. Las personas quieren aceptar ese tipo de pensamientos sobre ellos, quieren aceptar un yugo sobre sus cuellos, quieren aceptar una cobertura supuestamente sobre su cabeza, cuando la palabra claramente dice que todo el hombre que pone cobertura sobre su cabeza afrenta a su verdadera cabeza. Y no me refiero a que se cubran esta cabeza. Pablo está hablando de una forma muy espiritual. Dice, cualquier hombre que pone cobertura sobre su cabeza, es decir, que pone una cobertura espiritual sobre su cabeza, ofende y afrenta su verdadera cabeza, porque la cabeza de la iglesia es Yeshua. Es decir, si usted, teniendo a Yeshua como la única cabeza sobre usted, que debiera ser así, acepta entonces ponerse bajo la cobertura de cualquier ministerio o de cualquier varón o de cualquier mujer, usted está verdaderamente ofendiendo a su verdadera cabeza, que es Yeshua. Si usted acepta que personas humanas, hombres, vengan y le digan, no escuches a este y no escuches a este otro, usted está aceptando a personas como Diótrefes, al cual Juan dice, parloteaba palabras malignas contra nosotros, porque él sabía que nosotros le íbamos a bajar el teatrito. Porque claramente, como ya lo hemos visto hasta este punto del mensaje, ninguno de los apóstoles tenían esa estructura piramidal y tampoco se molestaban de que la gente escuchara el mensaje con gente que no fueran ellos. Tanto como dice en Hechos capítulo 15, versículo 19 al 21, se lo voy a leer para que lo vea, los apóstoles dicen esto. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, dice Santiago, que se están convirtiendo a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de Shabbat. Santiago está diciendo, la carta que le vamos a mandar a los gentiles debe decirles cosas básicas para que ellos empiecen a mojarse los pies en este océano que se llama Torah. Ellos, con que empiecen a dejar la fornicación, los sacrificados a los ídolos y todas esas cosas de inicio, porque era una cuestión de adoración. Aquí se trataba de cómo podían ellos adorar. Los nuevos creyentes en Yeshua, judíos, sabían que la adoración era a través de Yeshua para el Padre y era una adoración muy apegada a la Escritura. Pero los gentiles adoraban teniendo orgías, teniendo relaciones sexuales unos con otros. Entonces tenían ese problema. Por lo tanto, cuando los nuevos creyentes gentiles empezaban a venir a la fe, no sabían qué hacer de cómo realmente cambiar su estilo de adoración. Y los apóstoles, teniendo este conflicto, llegan a la conclusión de que les digan no sigan haciendo fornicación, o sea, relaciones sexuales de forma desordenada. Absténganse de sacrificar a los ídolos, de ahogado, de sangre. Y luego Santiago dice, porque está más que claro que ellos, como cualquier otro creyente que viene a guardar la Torah, se van a ir cada Shabbat a la sinagoga, donde sea que ellos viven, dice, porque Moisés tiene en cada ciudad gente que lo está predicando. No había en cada ciudad un pastor de los apóstoles con su iglesia. La gente, donde sea que estaban, empezaban a ser despertados por el Espíritu Santo, tenían la necesidad de buscar de Adonai y se les daba una dirección. Si alguien llegaba, les decía, ¿sabes qué? Si tú quieres ser del movimiento de Yeshua, está muy bien. Nosotros aquí a los gentiles les pedimos esto de inicio y de ahí váyanse cada Shabbat. Y así cada Shabbat váyanse a la sinagoga donde constantemente les van a estar enseñando la ley de Moisés. Pero no decía, ya no vayan a la sinagoga porque esa es de los judíos nada más, vénganse acá, aquí vamos a tener la porción de la Torah cada semana y aquí les vamos a enseñar nosotros de la forma correcta aplicando todo en Yeshua. No. Los apóstoles, y lo vemos en Hechos y lo vemos en Tercera de Juan, no tenían conflicto con que las personas que los oían a ellos hablar de Yeshua todavía fueran con alguien más a que se les predicara la Torah, aun si esos que predicaban la Torah, aun si esos que les predicaban la Torah no creían en Yeshua. Porque creían en la obra del Espíritu Santo para que la persona que tenía el Espíritu Santo en ellos pudiera distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Hoy en día me parece tan increíble pensar que los que se supone somos los que estamos predicando la Torah, las raíces hebreas, donde vamos a donde sea en toda Latinoamérica, no podemos aceptar que la gente tiene un cerebro, tiene un corazón humillado y tiene una dirección del Espíritu Santo para poder entender y crecer ellos mismos sin necesidad de nosotros estar a fuerzas
poniéndoles el logotipo del remanente donde sea que van. Sí sabe por qué me molesta todo esto, ¿verdad? Porque es todo lo que Yeshua denuncia en el libro de Apocalipsis. Yeshua no odia nada, pero 2 veces dice odio el nicolaísmo. Y ahí vamos nosotros, aceptando que otra persona piense por nosotros. Como si un día, allá cuando lleguemos a su presencia del Eterno, vamos a ir todos atrás del ministerio del remanente y Eliud va a dar cuentas por nosotros. Así no será. Su servidor lo que quiere es que usted abra los ojos, deje de estar aceptando que vengan y que a su iglesia le cambien el nombre que usted, el Eterno, le ha puesto para ponerle el logotipote de un ministerio de raíces hebreas. Y hablo de los raíces hebreas porque se supone que nosotros ya no nos decimos gentiles. Recuerde, Yeshua dijo, los gobernantes de los gentiles se apropian de la gente. Pero ustedes, que no son gentiles, pues no van a ser así. Entonces, si nosotros no somos así, ¿por qué actuamos así? Así es que no le estoy hablando a los cristianos, no le estoy hablando a personas que simplemente dicen, yo soy gentil. Ok, usted no, ahorita no cabe en la conversación. Le estoy hablando a personas que dicen, yo soy israelita. ¿Por qué te gobiernas como un gentil? ¿Cuál es el fundamento bíblico que tienes para hacerlo? Lo único que se me ocurre es el amor al dinero. Cuando un predicador viene a tu congregación y te pone el logotipo, en este caso, por ejemplo, que llego yo y te pongo el remanente en fe inteligente y abajo le pongo el remanente en fe inteligente Ciudad de México, y tú dices, wow, ya soy del remanente en fe inteligente, entonces yo te estoy haciendo depender de mí. Y si tras ser parte del remanente en fe inteligente llega el hermano Eliud con una lista de requerimientos para tu quejilá personal y te digo, aquí tienes que cantar nada más mis canciones, tienes que llevarla para allá como yo lo hago, tienes que vestirte como yo lo hago, debes traer una gorrita igual que yo para que la gente pueda sentirse acogida y sentir que estamos siendo parte de lo mismo. Y cada vez que venga la reunión semanal de las ofrendas me vas a dar un porcentaje a mí porque estás aprendiendo de mí para que tú después le enseñes a los demás. Y si no lo haces, hermano, pues entonces técnicamente no puedes estar utilizando nuestro logotipo y por lo tanto no puedes estar utilizando nuestro nombre y por lo tanto pues no tiene nuestra cobertura. Y te tuerzo el brazo para que aceptes, entonces sal corriendo. Porque nada de lo que te estoy pidiendo yo que hagas para mí está en la Biblia. Y cuando está, es en 2 ocasiones donde Yeshua dice que odia lo que yo estoy haciendo. Y vayamos más allá. Si tras tú aceptar todos los requerimientos del hermano Eliud y al remanente en fe inteligente, te consideras a ti mismo parte del grupo, entonces posiblemente te vas a sentir obligado a ser exclusivamente mío y no escuchar a nadie más, a menos que esos otros sean parte del grupo al cual yo pertenezco. Por cierto, nada más para que quede bien claro, eso es un paréntesis, Eliud Emanuel Díaz y el remanente en fe inteligente no pertenece a ningún tipo de organización ni nada. Cuando a mí se me invitó al Congreso HAD, yo acepté, lo he dicho muchas ocasiones anteriores, por ese momento en el cual se me invitó. El Eterno me dejó bien claro que tenía que ir, fui y ya. Fuimos parte de los 4 predicadores originales que estuvimos allí, sí, correcto. Estuvimos en alguna de las reuniones, sí. ¿Estuvimos siendo parte de los que formaron esos puntos doctrinales que cree el Congreso HAD? Sí, yo también estuve allí, yo fui parte de los que escribió y firmó, pero al día de hoy yo no tengo afiliación con el Congreso HAD, ni tampoco estoy enojado, ni los odio, ni nada por el estilo, solamente yo soy absolutamente independiente. El hecho de que una persona no pertenezca a algo no significa que está en contra de una u otra cosa. Simplemente ellos van por su lado, yo tengo el mío. Pero le digo esto, el remanente en fe inteligente no es parte del Congreso HAD. Si entonces el remanente en fe inteligente va y le dice a usted, no te juntes con esta chusma y no te juntes con ese otro ministerio porque él no está en mi grupo, entonces usted huya de allí. Yo no tengo ningún poder ni autoridad de parte de Adonai para decirle a usted qué hacer con su vida. La única autoridad que yo pudiera tener en ese sentido sobre usted es la que usted me esté dando y sería culpa suya. Y claro, culpa mía también por andar haciendo cosas que no debo hacer. Pero el Eterno jamás me ha dado a mí la autoridad para dictar su vida espiritual. Y espero que tras todo lo que estoy diciendo usted pueda agarrar las cosas de la forma como es correcta y entender que claro que estoy hablando de algo que yo no hago. Yo no le ando diciendo a usted que es exclusivo mío, ni tampoco le estoy pidiendo que me dé sus diezmos, ni le estoy pidiendo que nada más me invite a mí y que nada más oiga mis canciones y que nada más oiga mis enseñanzas. No le estoy pidiendo nada de eso, ni lo he hecho ni lo haré. Le estoy diciendo que hay gente, y no soy yo en este sentido, que sí lo hace. Y no me molesta si no me invitan a mí, pues eso qué, vayan y escuchen a quien sea, no hay problema. Pero sí me molesta que dominen a la gente. Sí me molesta y mucho, me da mucho coraje y me da celo bíblico de ver cómo las personas siguen creyendo que el Eterno espera de nosotros, que tengamos ministerios internacionales para que todo el mundo vea que tenemos el logotipo del remanente en todo el mundo.
¿Qué caso tiene que yo tenga el logotipo de la ovejita en donde sea? Realmente cuando yo llegue a la presencia del Eterno me va a decir, a ver, ¿en dónde pusiste la ovejita miope por todos lados? No, nada. Pablo dijo, todo lo que he ganado lo tengo por basura, a fin de cada día ser más transformado por conocer mejor a Yeshua. Avancemos porque ya tengo mucho tiempo aquí. Marcos 10:42. Yeshua les dijo, ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no es así entre ustedes. Dice, los gentiles se apoderan de la gente, pero ustedes no van a ser así. ¿Y a quién les estaba hablando? A sus discípulos. Si usted es un discípulo de Yeshua, entre ustedes no debe ser así. Más bien, cualquiera de ustedes que anhele hacerse grande, sea el servidor. Y tomamos esa frase, pero la ignoramos bien feo, la tomamos al y se va. Está hablando el contexto, hey, tú no seas como los gentiles porque vas a querer tener una cabeza de pastor. Y cualquiera que anhele ser el primero, el pastor, el líder, el apóstol, el ministro, el que sea que quiera ser el más grande, más le vale que sea el siervo. Ah, no, es que si yo soy el siervo. Sí, pero no puede ni siquiera bajar el maletín del carro. Mateo 23:6 dice Yeshua respecto de los fariseos, y esto se aplica bastante, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en los templos. Ah, no, es que es una confraternidad, que se sienten los pastores enfrente. Me da mucho coraje, hermano, porque es la verdad. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y porque la gente los salude en las plazas y les diga, maestro, rabí. Pero no permitan que ustedes les digan rabí, porque tienen un solo maestro, es el Yeshua, y todos ustedes son hermanos. Les estaba hablando a los discípulos. Y no llamen padre, papá, mi padre espiritual, a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, el Papa. No estoy diciendo que el Papa, le dicen papa. La palabra papa no es porque es una patata, es porque es una evolución de la palabra papá. No llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen a ustedes maestros, porque hay un solo maestro y ese soy yo, dice Yeshua. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Conclusión: ha sido tanta la influencia babilónica en la fe en Yeshua que hoy el término ministro es un grado jerárquico y la gente actúa frente a los siervos de Elohim como si fueran dioses. Y ahí los traen como si fueran sus ídolos. Esto es el legado del nicolaísmo, el clero sobre los laicos. El apóstol Pedro, tan manipulado por la iglesia de Roma, porque han dicho un montón de cosas de él, que Pedro es el papa y no sé qué. Pedro no era eso. Pedro jamás actuó como los ministros de la actualidad, menos como el Papa del Vaticano. Recordemos cómo corrigió aquella recepción dada por Cornelio. Hechos 10:25. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Y Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, yo nada más soy un hombre igual que tú. Hoy en día tienes que honrar al pastor, y honralo, y honralo, y que honralo, y que honre, y que este hermano me honra bastante, yo por eso lo tengo como mi mano derecha, y porque me honra, y da sus diezmos cada día, y yo lo honro. Ay, mi pastor, tenga su vasito de agua. Por favor, Santiago 3:1 dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, porque tendremos mayor condenación. Hermano, yo tengo temor del Señor, de que si el Señor viera en mi pecado y me mandara al infierno, me voy a encontrar a bastantes predicadores allá abajo también. La autoridad que uno tiene no es nuestra. La autoridad que yo tengo me la dio el Señor por su palabra, y no me la dio a mí para que yo la traiga aquí como que yo soy el predicador Emanuel Díaz. Yo no soy nadie. La palabra sola. Si el Señor utilizó un burro, ¿acaso el burro era la autoridad? No. Estaba hablando lo que Adonai decía. El ministerio que Adonai te da no es un puesto, es un oficio. Lo vimos la semana pasada. Si usted quiere saber, vea la clase anterior. Es un oficio, cualquiera lo puede llevar a cabo. ¿Somos indispensables? No. Dice Yeshua: cuando ustedes terminen de hacer un trabajo para la obra del Señor, diga: Señor, somos unos inútiles, nada más hicimos los que nos dijiste que hiciéramos. No somos nada, el Señor lo es todo. Ok, ya para concluir, Hechos 10:25 dice algo muy importante. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se postró delante de él para honrarlo. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, yo nada más soy un hombre como tú. Y hoy en día, tal vez no permitimos que las personas se inclinen ante nosotros, pero la forma en la cual los dejamos tratarnos es la forma en la cual queremos ser tratados. Le voy a dar un consejo.
Nunca trate como una estrella a ninguna persona, porque a toda persona a la cual tú trates como una estrella, te va a tratar como un fan. Dale a cada quien la honra que merezca. Eso está bien. Respeta el llamado de una persona, está muy bien. No te estoy diciendo que tú seas un irrespetuoso, que dejes a la deriva a las personas. No, o sea, muestra el respeto correcto. Pero nunca te sientas menos ante nadie. No te sientas menos ante mí. Si alguna vez nos conocemos en persona, yo no soy nadie. Yo soy exactamente igual que tú y la posición en la cual el Eterno me permite estar es para tu servicio. Yo no quiero servirme de ti. Espero nunca hacerlo y que jamás lo sientas tampoco. Yo no le caigo muy bien a mucha gente, pero al menos espero que cuando me conocen puedan reconocer que estoy siendo honesto. Yo no necesito que tú me trates como si yo fuera muy importante. Solamente con que me trates con respeto es suficiente. Yo te voy a respetar a ti, obviamente, pero yo no soy mejor que tú. Y ninguno otro que predique en YouTube, que predique en persona, que tenga una iglesia cristiana, una iglesia católica, una quejilá mesiánica de raíces hebreas, que tenga un ministerio pequeño o grande. No importa quién sea, ninguna persona que se diga a sí mismo un líder espiritual es mejor que tú. Tú eres responsable por tu propia vida. Y si decides obedecer las palabras de una persona, más vale que las decidas obedecer entendiendo que esa persona solamente es una persona igual que tú. Toda la autoridad que tiene tu pastor individual sobre ti o el ministerio que está sobre tu ministerio, solo la tiene porque tú se la diste. Y esa autoridad que le has dado exclusivamente a una persona debiera ser solamente de Adonai. Él utilizará palabras de gente como yo o como alguien más para hablar a tu corazón y eso es bueno. Pero hasta ahí se acaba todo tipo de autoridad que pueda tener esa persona sobre ti. Si tú oyes lo que yo digo y dices, eso es correcto, yo lo pondré en práctica, no me estás haciendo caso a mí. Le estás haciendo caso a las palabras que hablamos que están en la Biblia. Y si tú dices, yo no creo lo que él está diciendo, entonces no me estás haciendo caso a mí, simplemente no le estás haciendo caso a la Biblia. Yo solamente soy alguien que te está predicando. Si la Escritura te habla a tu corazón y el Espíritu Santo te hace sentir que esto es correcto, ponlo en práctica. Pero no sientas que me debes algo a mí, ni tampoco sientas que yo voy a ser tu autoridad de ahora en adelante, porque yo soy un ser humano y me puedo equivocar. Me he equivocado antes y lo haré después. Trato de ser honesto contigo. Y estoy allí si en algún momento puedo ayudarte y tengo la oportunidad y se presentan las situaciones, trataré de hablar contigo. Pero no puedo estar siempre cuidando tu crecimiento espiritual. Ese es tuyo nada más. Y si cuando escuchas esto y ves que yo no te puedo responder alguna duda, vas y buscas a otra persona, pero esa otra persona no piensa igual que yo, posiblemente caerás en la misma situación que he estado predicándote aquí, que le vas a dar a otra persona la responsabilidad sobre tu crecimiento espiritual y nunca tomarás tal responsabilidad como tuya y nunca crecerás correctamente. Fue hasta que yo entendí que tenía que deslindarme absolutamente de todo tipo de autoridad espiritual que por fin comencé a crecer. Y espero que tú crezcas también. Vergüenza le daría a Abraham ver a sus hijos hoy viviendo igual que Canaán, dejando al gran yo soy. Rebeldes como pródigos, solo quieren dormir y soñar como soñó Jonás, que de él pueden huir. Hay cadenas en tus hijos, hay cadenas Adonai, hay cadenas en tus hijos Adonai. Que no oyes el león rugir, despierta tú que duermes, es tiempo de combatir, despierta tú que duermes. El miedo en el que vives hoy jamás terminará, a menos que despiertes ya de tu comodidad. Los poderes de la bestia están rampantes por doquier y tú sigues queriendo ganar sin tener que perder.
rugir. Despierta tú que duermes, es tiempo de combatir. Despierta tú que duermes. Dejen de molestar, fui marcado por Yahweh. 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 Que no oyes el león rugir. Despierta tú que duermes, es tiempo de combatir. Despierta tú que duermes, que no oyes el león rugir. Despierta tú que duermes, es tiempo de combatir. Despierta tú que duermes. 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 Muchas gracias entonces por haber visto este video. Te pido por favor que nos dejes un comentario si algo de lo que hemos hablado aquí ha sido bendición y ha terminado confirmándote algo que el Eterno ya te estaba hablando, o si tú estás en contra y piensas que yo estoy haciendo algo equivocado, por favor también dilo. No hay ningún problema mientras no seas irrespetuoso, mientras no seas una persona que está siendo grosera. Yo no me voy a molestar ni vamos a borrar tu comentario. Al contrario, tú puedes ponerlo con libertad, solamente cuida cómo hablas. Suscríbete también a nuestro canal si ha sido de bendición para ti lo que estamos hablando y quieres escuchar más mensajes como este, pues aquí tenemos como 700, entonces puedes hacerlo. Dale like al video, compártelo con otras personas y mira el anterior, el primero que hicimos se llama reaccionando al mensaje de qué son las raíces hebreas. También te pido que te suscribas a nuestro canal oficial de alabanzas, que es el canal personal de tu servidor. Ahí subo todas las canciones que tenemos y también estaremos subiendo videos de nuestra vida diaria y de nuestros viajes que el Eterno nos permite hacer para llevar el mensaje a otras personas. Y si quieres ver lo que hemos hecho en esos tiempos, pues puedes mirar por allá. También nos puedes seguir en Spotify. Ahí están todas las alabanzas. Y antes ya de despedirme te digo, si has sido bendecido por lo que hemos dicho y si tú quieres que nosotros podamos seguir haciendo esto y deseas apoyarnos de la forma en la cual el Eterno pone en tu corazón, aquí te dejo la información. Como te dije en todo este mensaje, tú no me debes nada a mí. Este mensaje es gratis, no necesitas dar ningún pago, ni diezmo, ni ofrenda, ni nada. Pero si quieres hacerlo, porque me lo han preguntado algunas personas, te dejo la información para que no tengas ningún inconveniente al respecto. En fin, por ahora me despido. Mi nombre es Eliud Emanuel Díaz de El Remanente Una Fe Inteligente. Espero que el Eterno te bendiga, te guarde y resplandezca su rostro sobre ti. Nos vemos en el próximo video. Shalom a todos.